Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a este encuentro para una nueva entrevista para nuestro ciclo que hemos llamado Entrevista a Buenos Aires. Tal como lo anticipamos en nuestro perfil de Facebook, hoy vamos a charlar con Lara Goiburu, que es politóloga, magíster en ciencia política por la Universidad Torcuato Di Tella y licenciada en ciencias políticas por la Universidad de Buenos Aires. Además, Ujú. Lara es docente y es investigadora en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Torcuato Di Tella y la UNSAM. Trabajó como consultora para la CEPAL, también para la OIT y para el Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y además algunos organismos gubernamentales nacionales y también internacionales. Sus trabajos se concentran en temas vinculados a la gobernanza, responsabilidad corporativa, la planificación estratégica participativa y las relaciones de coordinación intergubernamental. Así que aprovecho y después de esta presentación la saludo a Lara, que además le agradezco la gentileza que ha tenido de aceptar esta propuesta de participar en nuestro ciclo. Lara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No, gracias a vos por el interés y por la invitación. Para mí un placer. Bueno, yo no lo mencioné en la presentación, pero Lara nació en Lincoln, hizo sus estudios primarios en Lincoln y también secundarios, seguramente tiene a Mm. su familia allí y a sus amigos. Era de una familia donde en la mesa se debatían temas políticos. ¿Cómo surge la vocación Sí. por la investigación y las ciencias políticas? Mira, en mi casa yo siempre digo lo mismo. Bueno, primero soy linqueña, soy orgullosamente linqueña y me volví más linqueña todavía cuando me fui de Lincoln, cuando me tuve que ir de Lincoln. O sea, mis amigos que me conocen, que no son de Lincoln, ya lo saben que soy como muy, muy fanática de mi ciudad. Entonces, cada cosa que sucede siempre es, bueno, eso tiene que ver de esta manera con Lincoln, o cada ejemplo que doy en clases siempre traigo a Lincoln, o sea, Lincoln es parte constitutiva de mi identidad de una manera muy fuerte. Y después en mi casa siempre se habló de política. No, desde que tengo uso de razón, que en mi casa yo siempre digo lo mismo, cuando todos mis amigos al día siguiente en la escuela comentaban Showmatch, en mi casa se había visto a Neustadt o se había visto Hora Clave o esas cosas. Siempre mi mamá, Ángeles Iglesias, es profesora de historia y mi casa siempre estuvo rodeada de libros de historia y hablando de política. Y con los años, a medida que fui creciendo, también fui entendiendo que venía de una historia familiar. Mi bisabuelo había sido alcalde del pueblo en España, mi abuela María, la mamá de mi mamá, si bien ella no hablaba de política, sí era una mujer muy interesada por los temas públicos. Eh, Medio como que no quedó otra que estudiar ciencia política. Y mi conocimiento de la carrera vino a partir, también eso lo cuento porque eh, viste que en las ciudades chicas la iglesia ocupa un rol muy importante. Cuando yo era chiquita fui guía, mi hermano fue scout, la salida de los domingos de preadolescente y adolescente era la vuelta a la plaza y la misa de 8, viste esas cosas como muy de las ciudades chicas de antes. Y entrando a la iglesia un día vi un póster de la Universidad Católica donde estaban las carreras que ofrecía la universidad y las materias. Yo no sé por qué en eso es raro eso en términos de comunicación, poner tanta información, pero a mí me vino muy bien porque yo empecé a leer las materias y dije, es esto lo que yo quiero estudiar. Por supuesto, después lo terminé haciendo en la Universidad de Buenos Aires por varias razones. Una, soy una hija pródiga de los 90, como todos, entonces pagar una universidad
y pagar que tu hijo se viniera a estudiar a Buenos Aires, tu hijo o hija, era muchísimo dinero. En eso estaré eternamente agradecida a mi vieja por el esfuerzo que hizo. Em, pero terminé estudiando en la Universidad de Buenos Aires y bueno, pues el primer día de clase, el primer día del CBC volví y era como, sí, es esto. Así que también soy muy fanática de mi carrera y de la ciencia política como una ciencia que puede ser útil para resolver los problemas de las sociedades. Bueno, y en eso de resolver los problemas de las sociedades, venimos de una paso que ha generado, por lo menos en las calles, al caminar, en mi laburo, en mi vínculo con mis compañeros de estudio, hay como una cierta incertidumbre por lo que va a pasar en las próximas elecciones generales de octubre. Ahora bien, pasaron las PASO, hubo un resultado, y yendo al terreno netamente político, ¿a quién dañó más o a qué coalición o fuerza dañó más eh, el resultado de las pasos? ¿A Unión por la Patria o a Juntos por el Cambio? Mira, yo creo que a las dos por igual. Les dio en distintos lugares de la línea de flotación, pero creo que a las dos por igual. Porque lo que revelaron las PASO fue una insatisfacción muy grande de una porción importante de la población con el funcionamiento del sistema político en su conjunto. Antes de las PASO, la caracterización de ese enojo era que se expresó en el voto a Javier Milei, pero también en el ausentismo. Hay un newsletter de Cenital, La gente vota, que lo escribe Facundo Cruz. En la última entrega, él habla de una elección de 4/4, viste que todos hablábamos de 3/3, en realidad es 4/4, hay un cuarto de la población que no fue. Y no ir no significa que no se eligió, al contrario, se eligió directamente ni ir. Entonces, creo que antes de eso todos veíamos, bueno, este enojo son jóvenes, varones, cis, urbanos, enojados con... Y lo que mostró la PASO es que hay un enojo bastante extendido que tiene muchas caracterizaciones. Hay un enojo eh, que se expresa en un clivaje, si querés, urbano-rural o interior del país versus el centro de la decisión política argentina, o donde está ubicada la mayor parte de la población, que es el AMBA. Hay un hartazgo vinculado a, a, las juventudes cansadas o sin esperanza, viendo a sus padres, a sus abuelos, decepcionados históricamente con las elecciones políticas que van haciendo. Hay una crisis económica arrastrada ya por lo menos, por ser generosos, 10 años, que no encuentra solución, y un sistema político que discute cuestiones que pueden ser estructurales, que son estructurales y que tienen que ver que tienen importancia política, el rol de la Corte Suprema de Justicia, no sé, la judicialización de la política a partir de las denuncias a los adversarios políticos, y esto es de un lado y del otro, no es solamente de un solo lado. Mientras el ciudadano común encuentra que su día a día se le hace cada vez más cuesta arriba. Entonces, esa desconexión de las propuestas políticas respecto de la vida diaria de las personas, y esa desconexión de las respuestas políticas respecto de la vida diaria de quienes viven en el interior del país versus quienes viven en el AMBA, bueno, tuvo su expresión en el enojo. De ahí a hablar de una derechización de la sociedad argentina, me parece que hay un trayecto enorme
que todavía no hemos recorrido. Me parece que lo que tiene, que esto, lo que le está expresando a las dos grandes coaliciones es los temas que están discutiendo y las propuestas que nos están haciendo no son las que estamos esperando. Un llamado de Eh, atención muy, muy fuerte. Vos sabés que el otro día lo escuchaba con Ernesto Tenenbaum a Joaquín de la Torre, que es un dirigente radical, que además militan Mm. Juntos por el Cambio, haciendo un análisis respecto al votante de Milei. Bueno, y respecto a la franja etaria y con respecto a los jóvenes, los que votaban por primera vez, Joaquín decía, bueno, mira, le decía a Tenemón, ellos no vivieron el 2001, pero sí vivieron la pandemia y el encierro. Ujú. Y como que ponía el acento en esa cuestión. ¿Coincidís en eso? Mira, coincido en eso, en que no vivieron el 2001. eh, no coincido en que a mí me cuesta mucho y capaz tenga que ver con que doy clase en ambas universidades donde estoy dando clases ahora, Ditela y UBA, estoy dando clases en los primeros años. Entonces, esa caracterización de las juventudes como desconociendo el pasado, y que no entienden nada y que no saben nada y que hay que explicarles, me parece, bueno, en los primeros días post paso era, che, acá no hay que explicarle nada a nadie, en realidad hay que escuchar mucho y después, si querés, explicar. Entonces, eso de no vivieron el 2001 como una manera de no saben lo que significa, yo lo tomo con pinzas. Es cierto que hay que contar, es cierto que hay que transmitir, pero no es que eso invalida la elección que hayan hecho. Por otro lado, también es cierto, y en eso sí coincido, en que hay un reclamo muy fuerte y de hecho, bueno, hoy salió publicada una investigación en la que tuve el gusto de participar sobre juventudes en la Argentina. Hay un reclamo muy fuerte de las juventudes de que los 2 años de pandemia, si querés uno, y la ausencia de la escuela como lugar de contención y sí, fundamentalmente de contención, pero de estructurar demandas, fue importante. Hizo mella en las juventudes, las adolescencias y en las juventudes. Y hay un reclamo muy fuerte, en esta investigación lo que encontrábamos era eso, hay un reclamo muy fuerte de queremos más escuela, no queremos menos escuela. Queremos más escuela, queremos que la escuela nos prepare para el mundo del trabajo, creemos y queremos que la escuela estructure nuestra vida. Eh, Esos 2 años yo siempre digo lo mismo y ahí también lo digo como mamá, de golpe, hasta que empezó la pandemia, viste, eran los chicos y las pantallas no. Y de golpe en plena pandemia los mandamos porque era la forma. La verdad también es que acá no hay que buscar culpables, ¿no? Digo, la sociedad en todo el mundo hizo lo que pudo con algo que fue sumamente choqueante. Pero de golpe los mandamos tanto a docentes como a docentes y adolescentes, todos a las pantallas sin ningún tipo de preparación previa. Entonces, creo que sí, que es un determinante de quizás, y que puede explicar alguna porción del voto joven, pero no creo que sea toda la explicación. No creo que sea toda la explicación. No solamente fue la pandemia, no solamente fue el encierro, también es encontrarte con que terminás quinto año y la dificultad de conseguir un trabajo estable que te permita irte de la casa de tus viejos, que te permita estudiar, eso es un horizonte de futuro no solamente incierto, sino muy corto. Entonces, no solamente es la pandemia. Poner todo en la pandemia, poner todo en la falta de escuela es perdernos las otras variables que pueden explicar este fenómeno, que me parece que es multicausal y que aparte es regional, y no sé si no te diría que es global también. No solamente de la Argentina. Lo que pasa que en la Argentina cualquier eh, em,
suceso que puede ser compartido con otros países o con otras regiones, tiene el condimento de la crisis económica y del 100% de inflación anual. Entonces todo pareciera ser mucho más grave y ser muy, muy local, cuando en realidad es el agravante de una situación que es más bien global. Y si yo te pediría que describieras a Javier Milei, que fue el candidato que más votos con las pasos, me dirías que es un fenómeno más relacionado con el contexto político, económico y social que ve la Argentina, o es un fenómeno que viene a instalarse definitivamente en la política? Mirá, no puedo hacer futurología, no sé si se va a instalar. La verdad que no sé si se va a instalar. Sí, por ejemplo, se viene notando estos últimos días una moderación respecto de las banderas con las que llegó a las PASO. A las PASO llegó con banderas muy disruptivas, imposibles de implementar en el corto plazo por razones institucionales, por razones o sea, de reglas institucionales, por razones de limitaciones económicas y políticas. Eh, Llegó con un discurso muy, muy al rugir del león y bueno, pasadas las PASO empieza a moderar. Es bueno, no, ahora esto no esto sería en etapas, no se puede enseguida. Ahí yo siempre hago el mismo chiste, ¿no? Del teorema, y el otro día de hecho lo tuiteé. Bueno, hay dos leyes en la ciencia política o en las relaciones internacionales, es las democracias liberales no hacen guerras entre sí, y la otra es el teorema de Baglini. Bueno, a medida que nos vamos acercando al poder, empezamos a moderar el discurso porque las cosas, no todo se puede hacer, ojalá todo se pudiera hacer con un chasquir de dedos, pero la democracia es eso, la democracia es que no cualquiera puede hacer lo que quiera en cualquier momento. La democracia es diálogo, la democracia es consenso y la democracia son reglas institucionales y coordinar con los demás y consensuar con los demás. Entonces, hay un Milei prepaso y hay un Milei pospaso. Quizás el problema, no el problema, sino mi preocupación es qué pasa, ¿sí? Si ese Milei pospaso eh, comienza a mostrar, o qué pasa que un Milei que gane y comience a mostrar que no puede tomar todas esas, porque lo está diciendo ya, no puedo, de todo lo que yo dije no lo puedo implementar tan rápido, con la frustración posterior. O sea, hay una porción de la población que quiere eso de, bueno, que estalle todo y vemos qué pasa, que no te diría que es el 100% de los votantes de Milei quieren eso, pero hay una porción de sus votantes que expresan eso. Bueno, si encima optás por eso y eso no se puede hacer, bueno, ¿qué pasa con esa frustración posterior cuando venimos de años y años de frustraciones? Eso me preocupa que pueda llegar a pasar. No sé si se va a instalar, el rugir del león o el Milei prepaso no se va a instalar. Si se instala algo es este Milei pospaso que es más moderado. Y bueno, todo indicaría, entre comillas, porque si vamos a hablar de encuestas, nadie lo tenía a Mm, Milei, por lo menos antes de las PASO, como el candidato más votado, sin embargo lo fue, mm, que para octubre eh, nos, nos llevaría a un balotaje para noviembre. Y en ese escenario, ¿a qué fuerza ves mejor posicionada para competir, en este caso con Milei, supongamos? A Juntos por el Cambio, a Unión por la Patria. Y por otro lado, quería preguntarte, mm, en ese contexto, ¿qué papel jugaría Mauricio Macri, que en estos días tiró algunos centros eh, simultáneos para con el espacio de Milei, Horacio Rodríguez Larreta, los radicales, para Juntos por el Cambio, y por el otro lado, el papel que jugarían los gobernadores, intendentes, justicialistas, para volcar la elección en favor de Unión por la Paz. ¿Cómo ves ese escenario?
Mira, a ver, hay muchas cosas ahí en esa pregunta y vos andame diciendo si después me olvido de alguna. Primero, todo parecería indicar falta, en la Argentina falta, o sea, cada día puede pegar un vuelco y en los últimos años han sido así, ¿viste? Cada día podés pegar un vuelco y te cambia todo el escenario. Pero todo parecería indicar que de cara a octubre las fuerzas que están mejor posicionadas para pasar a un balotaje es La Libertad Avanza y Unión por la Patria. No perdamos de vista que Sergio Massa, en términos individuales, fue el segundo candidato más votado. Y eso es te diría que hasta un mérito, siendo el ministro de Economía de este momento económico de la Argentina, ser el segundo candidato más votado. eh, yo, si estuviera en su equipo, le diría que respire un poco tranquilo. Día después, bueno, después es lo que ha hecho. Ahí Unión por la Patria tiene una dificultad muy grande, que es el ministro de Economía de este momento de la Argentina es el candidato, entonces, primero, y es una sola persona, es un individuo. Siempre perdemos de vista esto, ¿no? Que hablamos de los Milei, los Sergio Massa, las Patricias Bull, son personas como nosotros, que en algún momento se cansan, que en algún momento putean, que en algún momento que están atravesados por situaciones personales, digo, no son excepcionales. Este, entonces, es una persona que por un lado se tiene que hacer cargo de la gestión del ministerio y de llevar adelante la gestión económica y por otro lado tiene que salir a hacer campaña, tiene que ir al territorio, tiene que, eh, bueno, ahí hay un desafío enorme para Juntos, perdón, para Juntos, para Unión por la Patria, de cómo van a surfear de cara a octubre esto, ¿no? Ministro candidato. ¿Y qué ministro? Si no es el ministro del Interior candidato, no es el ministro de Economía. Este, eso por el lado de Unión por la Patria. Creo que ahí va a tener que haber dentro de esa fuerza, un fuerte involucramiento de gobernadores e intendentes para poder hacer campaña sin el candidato en el territorio, porque el candidato, bueno, la semana pasada estuvo en Estados Unidos en el FMI y quizás tenga, bueno, eso para una fuerza como el peronismo, como el panperonismo, no tener el candidato en el territorio es un desafío. Hacer campaña sin la presencia del candidato en el territorio es un desafío. Y es muy difícil que en este contexto el candidato pueda estar presente siempre en el territorio. Entonces ahí tiene un desafío enorme el oficialismo. Por parte de Juntos por el Cambio, eh, ha quedado muy desdibujado Juntos por el Cambio post-paso. Ya venía desdibujado. eh, yo decía con una colega en una entrevista, ella me preguntaba, bueno, ¿qué se define en las PASO para Juntos por el Cambio? Y yo decía, bueno, para Juntos por el Cambio lo que se define es qué tipo de discurso va a tener pospaso, si va a ser un discurso más confrontativo, como el de Patricia Bullrich, es todo o nada, o un discurso más dialoguista, más componedor, este, más de centro, más moderado, como el de Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, la PASO mostró que el discurso que eligió Juntos por el Cambio es el discurso del todo o nada. Ahora, ese todo o nada se planteó de una manera que es muy similar a la del primer candidato más votado, que es el de La Libertad Avanza, que es el de Javier Milei. Y con un porcentaje muy chico de votos, muy pequeño, que es el del otro candidato más moderado. Entonces es muy difícil que Patricia se mueva hacia esa moderación, porque la mayoría de los votantes de Juntos por el Cambio eligieron un discurso más duro, entonces le costaría, hay un riesgo de moderarse y perder esos votos más duros y que esos votos más duros se vayan a La Libertad Avanza. Y por otro lado, si se endurece, bueno, el propio Javier Milei lo dijo, ¿sí? Si ella se endurece más, para eso soy yo. Eh, y ahí tampoco es que Mauricio Macri le ayudó mucho a Patricia Bullrich, porque rápidamente se filtraron inclusive declaraciones
a los empresarios, donde él habla de un apoyo a Javier Milei. Entonces, eh, creo que los que la tienen más difícil, Juntos por el Cambio, de cara a octubre. Todavía creo que pasados unos ya 15 días, no le encuentran el tono a la campaña, no le pueden encontrar el tono a la campaña. Y también ese endurecimiento, ¿sí?, del discurso deja pedaleando en el aire a los radicales, porque si bien hay líderes radicales de la Unión Cívica Radical que han endurecido su discurso, ¿sí?, sobre todo líderes territoriales que han endurecido su discurso y que han endurecido su accionar político, ahí tenemos a Jujuy, por ejemplo. El militante radical del interior, el militante radical histórico, no se encuentra en ese endurecimiento. Si es bajar banderas, las banderas del 83, para muchos te mencionan eso, ¿viste? Estamos bajando las banderas del 83, estamos dando por tierra en lo que nos trajo la democratización de los años 80. Y ese mismo militante tampoco se encuentra metiendo un voto a un peronista. Entonces, creo que Juntos por el Cambio es en este momento la fuerza que más difícil tiene el camino hacia octubre. Bueno, si bien falta mucho y no vamos a hacer futurología tampoco, pero en la provincia de Buenos Aires hubo paso también, hubo un resultado y de mantenerse Kichilov Mm. y de mantenerse un resultado nacional no favorable para el gobierno, Kichilov se convertiría en la figura de la oposición más importante o debería pelear ese rol con el resto de los gobernadores peronistas que han ganado en su provincia? Como ves el armado Mm. post-elección, con un resultado en contra del gobierno, obviamente, ¿no? Sí, sí, si el gobierno perdiera la nación, o si el oficialismo perdiera la nación, creo que va a ser un cimbronazo. Ya fue un cimbronazo, las pasos fueron un cimbronazo eh, para el panperonismo. Sí, creo que va a haber un repliegue de los peronismos en el territorio. También tengamos en cuenta que la gobernación de la provincia de Buenos Aires se gana por mayoría simple, o sea, tampoco es que podés llegar a tener un gobernador con mucho apoyo electoral. Este, entonces, eso también puede ser una situación de debilidad, ¿sí? Ganar por un 30 y pico por ciento, ganar la gobernación pero no llegar al 40%, eso podría implicar una debilidad. Eh, pero sí veo un repliegue en los territorios y una rediscusión de cuál es el rol del peronismo, porque no es tanto en términos electorales el desafío hoy del peronismo argentino, sino en términos de recuperar su base de representación. Cuando todos los estudios sobre el voto a la libertad avanza están mostrando que quienes votaron a la libertad avanza eran los tradicionales votantes del peronismo. Entonces, el desafío que tiene hoy el peronismo no es tanto electoral como recuperar su base de representación. Ahí hay un desafío importante. El trabajador, el votante del interior, eso es lo que el peronismo ha perdido, tanto en términos discursivos como electorales. Y no sé, en eso sí estoy convencida de que no se recupera lo electoral si uno no recupera lo discursivo, ¿sí? Si uno no recupera esa conexión del representante con el representado que se construye eh, dialécticamente, ¿sí? En el diálogo representante-representado. Ese vínculo está roto, y ese es el vínculo que tiene que recuperar el peronismo. Yo creo que hoy se está pensando más en eso, y bueno, y si lo electoral se da, bienvenido, y si no, seremos la oposición a lo que venga. Pero,
de ese lado el desafío es ese. Vos recién o antes hacías mención a una moderación por parte del discurso de Milei que antes de las PASO hablaba y su discurso estaba centrado contra la casta política, algo curioso Mm, porque él va a ocupar, si se quiere, un lugar sistémico, digamos, del orden político que es el Ejecutivo Nacional. Y nacional. hablabas también de los consensos que debería lograr para llevar adelante las políticas que propone en una base. ¿Cómo ves ese escenario? ¿Factible? ¿Posible? Unos hablan de una catástrofe, otros un escenario Mm. bastante oscuro. ¿Cómo lo ves vos? ¿Es posible dialogar, consensuar con los libertarios? Yo creo que hay una... A ver, está el libertario de teclado, este, y está, que es donde se construyó identidad, y después estará el libertario funcionario, ¿no? Ahí es donde mi temor tiene que ver con la frustración posterior, porque gestionar el Estado, no, cualquiera de nosotros que haya pasado por alguna oficina pública, sí, gestionar el Estado es bastante más que escribir un tuit. Eh, ahí, y lo que estoy viendo en estos últimos días respecto de la moderación del discurso, hubo una declaración que a mí me llamó mucho la atención de Javier Milei vinculada a, al rol en las discusiones con el FMI que había tenido Juntos por el Cambio, y él diciendo, bueno, Juntos por el Cambio está jugando a la crisis económica y esto va a afectar a los argentinos. Nosotros desde La Libertad Avanza somos más responsables, y dije, ok, acá, o sea, si veíamos que se estaba moderando cuando decían, bueno, no, deportación, nosotros no hablamos de deportación de armas, hablamos de tenencia. eh, Nosotros no hablamos de dolarizar el primer día, esto es un proceso. Bueno, creo que la frutilla de la moderación fue esa declaración, diciendo tampoco vamos a jugar a la crisis económica, como sí lo está haciendo Juntos por el Cambio, y ahí claramente terminó de definirse que los rivales eligieron, ¿sí? Unión por la Patria eligió como rival a la Libertad Avanza y viceversa. Creo que también se están viendo movimientos de algunas figuras que entienden cómo se gestiona el Estado y que entienden que han sido parte del Estado, ¿sí? Funcionarios que renuncian y se pasan a la libertad avanza. Em, no pareciera que vaya a ser una fuerza que juegue a lo antidemocrático, digo, estas cosas, viste, en algún momento se hablaba, bueno, va a cerrar el Congreso. No, no pareciera por ahí, pero va a ser un Congreso complicado, porque si los resultados más o menos se repiten, vamos a tener un Congreso de tercios, porque lo que tampoco queda muy claro, todos estamos pensando en la presidencia, ¿no? Si se va a balotaje o no se va a balotaje, eso sí es importante, pero en octubre también elegimos la renovación del Congreso, y eso es clave, porque Ujú. sacando un 35%, sacando un 40%, ese porcentaje va a determinar cuántos legisladores va a tener cada fuerza en el Congreso. Y muchas de las reformas que la Libertad Avanza propone, necesariamente por Constitución Nacional, tienen que pasar por el Congreso. Entonces, la pelea en las provincias, la pelea en los territorios para tener más o menos diputados es clave. Te diría que hasta más que la presidencial, porque depende de qué apoyo después tenga quien termine siendo presidente en el Congreso, va a determinar hasta dónde va a poder llevar adelante las reformas que propone. Y de ese juego no se habla mucho, porque nos centramos en las figuras. Este, entonces, entonces, por En eso ese yo hago esa juego, Lara, diferencia. Sí. en ese juego, Lara, ¿qué rol ocuparía Mauricio Macri, por ejemplo? ¿Sería clave para un futuro gobierno de Milei en cuanto para ocupar lugares en el Estado, prestarles cuadros que tengan Mm.
grado de conocimiento de cómo se maneja o cómo se gestiona el Estado? Yo, bueno, y él mismo lo ha dejado correr, ¿sí? No ha salido a decir eso, yo no lo dije bajo ningún punto de vista, mi candidata es Patricia. Eso no sucedió. Sí, hay mucho off the record respecto de le vamos a prestar los cuadros, los cuadros son nuestros. Eso se ha dejado correr. Y no es inocente cuando se dejan correr las cosas. Entonces, puede haber eso. De todos modos, es determinante más allá de los cuadros en la gestión del Ejecutivo, es determinante el resultado del Congreso, porque las reformas estructurales sí es necesario por Constitución Nacional que pasen por el Congreso. Inclusive estas cosas que se han puesto como voy a llamar a plebiscitar la ley de IBE. Bueno, no, no se puede, porque en materia penal no se puede plebiscitar, vas a tener que pasar por el Congreso. Eh, por poner un ejemplo que estuvo muy sobre el tapete en los últimos años. Entonces, creo que lo que tenemos que prestar atención mucho es a cómo se dé ese resultado y cómo quede la conformación del Congreso a futuro, porque eso va a determinar que sea quien sea que gane, pueda llevar adelante o no las reformas estructurales que a la luz de la economía nacional son necesarias. Y ahí también para Unión por la Patria hay un- una, no sé cómo decirlo, una decisión para tomar. Es claro que la economía argentina necesita reformas estructurales en términos impositivos, en términos de ayudas a otras, de ayudas a otro tipo de actividades que permitan de diversificar la producción argentina. Tenemos un Massa que está muy apoyado en el NOA, por ejemplo, porque ahí está, y lo repite todo el tiempo, ¿no? Y todo el tiempo habla de esto, del litio como la nueva fuente, o como la nueva fuente de ingresos para la Argentina, de el gas del sur, esta idea de pensar una Argentina más integrada, de pensar una Argentina que no dependa solamente de una fuente de producción como es la industria agropecuaria, que hoy es una industria, ¿sí? Eh, pero es claro que van a ser necesarias reformas estructurales. En algún punto, siendo hija, como te decía, pródiga de los 90, quizás, o sea, nuestras adolescencias las vivimos en los 90, en algún punto, viste, es como una historia repetida, estamos otra vez eh, en el mismo momento donde tenemos que pensar eh, este tipo de reformas. Lo que me parece que está en discusión es qué tanto va a pesar el Estado, ¿sí? Como ordenador de la economía y de la vida social en esas reformas. Eso es lo que estamos discutiendo otra vez. Estamos teniendo la misma discusión que el 91, 92, 93. Es la misma discusión. Y con respecto a la geopolítica, hubo un hecho que por ahí podría poner a las tres fuerzas de un lado y del otro. Mm. El ingreso de la Argentina a los BRIC y el cuestionamiento por parte de Patricia Bullrich y de Javier Milei, que obviamente tiene un enfoque más de alianza con Estados Unidos e Israel, es una de las diferencias entre las fuerzas, geopolíticamente hablando. Se planteó así, ¿no? Lo plantearon de esa manera. De hecho, hay declaraciones del propio Javier Milei diciendo yo no voy a comerciar con Rusia, con China. Este, ahí creo que hay que sacar la ideología de la economía en este caso, ¿no? Porque en este momento la Argentina no está en condiciones de decirle que no a ningún mercado. ¿Sí? Es claro que la economía argentina necesita dólares y los dólares van a venir o por exportaciones o por préstamos de organismos internacionales. Préstamos de organismos internacionales ya no podemos pedir más, o sea,
Y eso hay que sincerarse, ya pedimos todo lo que podíamos pedir, de hecho lo vamos a seguir devolviendo y estamos en una situación crítica respecto a esto. Entonces, la única manera que tenemos de obtener dólares es vía exportaciones. Entonces, todo mercado es atractivo. Eh, y, y hay desde Juntos por el Cambio, desde La Libertad Avanza, hay un posicionamiento ideológico respecto de esto. Y capaz hasta moralizante, ¿no? Yo puedo entender esta idea de cómo vamos a hacer negocios con países con dudosas credenciales democráticas o antidemocráticos. Y en ese punto me pongo muy racional, que es, bueno, los derechos de quienes tiene que defender primero un país. Y bueno, y ahí creo que lo primero que hay que hacer es mirar para adentro y garantizar los derechos de la propia ciudadanía para después poder garantizar, digo, en ese sentido, con un 40% de pobreza pleno empleo y 40 porque la novedad de esta situación económica es pleno empleo y 40% de pobreza. O sea, hoy los pobres son personas que tienen trabajo, y eso es tremendo en esto que te decía, ¿no? Para el peronismo. Pero para toda la sociedad, pero para el peronismo en términos de las banderas que defiende y que levanta. Bueno, en este contexto, creo que garantizar los derechos de los ciudadanos argentinos debería ser lo primero que hay que pensar. Después sí, eh, entiendo y hasta podría compartirlo, pero la entrada a los BRICS implica eso, implica ampliar mercados en un contexto donde necesitamos vender lo que producimos. Y entender que lo que producimos puede ser bastante más que lo que tradicionalmente la Argentina ha producido, que es productos agropecuarios. Hay un libro que a mí me encanta y que se lo recomiendo a todo el mundo, que es del año 2006, si mal no recuerdo, que se llama ¿Por qué Argentina no fue a Australia?, de Pablo Gerchunov. Es un librito muy, muy chiquitito que se lee en una tarde, que compara la historia económica de Argentina y Australia, y ellos escriben en ese momento con el tema de la soja. En ese momento estaba en auge la soja como nuestra principal exportación, diciendo, bueno, quizás este sea el momento histórico de la Argentina clave para cambiar su historia económica, porque por primera vez eh, vamos a empezar a venderle al mundo lo que los argentinos no consumimos. Y entonces la exportación de lo que vendemos no va a afectar los precios internos. Bueno, eso no sucedió, no pasó, pero digo, ampliar los mercados, encontrar nuevos mercados y venderles aquellas producciones que nosotros mismos no consumimos, eh, es importante para poder salir de una vez de la trampa económica, de estos ciclos de desilusión y desencanto, de ilusión, perdón, y desencanto que tenemos cada 10, o sea, los teníamos cada 20 años, después cada 15, ahora cada 10. ¿Y por qué? Porque los costos sociales de esas crisis son enormes. Cada vez hay más personas a las que les va a ser muy difícil recuperar la situación previa a la crisis. Generaciones enteras que eh, no pueden recuperar la situación previa a la crisis que tenían sus Claro. abuelos. Entonces ahí también tenemos un drama social importantísimo. Eh, con lo Clara, cual, acá, sí, sí. no, te No, escucho. te quería preguntar respecto a, y aprovechándote la oportunidad de charlar con vos, vos has realizado trabajos para la CEPAL y también para distintos organismos internacionales y regionales. ¿Cuánto ha pesado, no ya al gobierno de Alberto Fernández, sino a los gobiernos de la región, la pandemia y por otro lado la guerra de Ucrania con Rusia?
Mirá, mucho, mucho. Porque parece que fue en Agarró, forma escalonada, ¿no? sí, 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 se dio en forma escalonada, este, pero aparte de darse en forma escalonada, tanto a tanto a los gobiernos de la región como a la Argentina, especialmente la pandemia dejó a la vista, ¿sí? Que había diferencias sociales muy importantes, o sea, la protección o desprotección, qué tan protegidos llegamos a la pandemia o hasta dónde el Estado podía protegernos y tenía las herramientas y la estructura para proteger a su ciudadanía. Em, y los límites territoriales de alcance del Estado. La pandemia mostró eso, bueno, cuando mostró las deficiencias que había respecto de infraestructura de comunicación, ¿sí? Esto de, bueno, vamos a la virtualidad. Bueno, ¿vamos a la virtualidad dónde? Entonces, la falta de conectividad en el territorio eh, mostró los límites y alcances que tenían los ejecutivos municipales, los ejecutivos provinciales para poder hacer frente a las cuarentenas, mostró las diferencias entre los trabajadores en blanco y los trabajadores en negro. eh, Importantísimas diferencias. Entonces ahí todas las ayudas del Estado, los ATP, eh, viste, no, llegaban a aquel que tenía un trabajo en blanco, la distribución de los IFE, y países con la capacidad de poder hacerlo y países que no tenían esa capacidad. O sea, ¿cómo controlás el territorio si no llegás físicamente, si no llegás con un maestro, si no llegás con un médico, si no llegás con un enfermero? La pandemia reveló eso, puso eso sobre el tapete. Y la guerra de Ucrania terminó post pandemia, involucrando a todo el mundo en un ciclo de recortes, ¿sí? De mercado y exacerbando un ciclo inflacionario que es global. Lo que pasa es que para nosotros cuando hablan de inflación y nos dicen, bueno, no sé, hubo el 2% de inflación en España ¿viste? Desde acá miramos como diciendo, ¿qué daría yo por un 2%? Pero para el mundo es un problema importante. Entonces, los países empiezan a tomar medidas de subas de tasas, y a nosotros nos afecta el doble, porque tenemos una estructura económica muy debilitada. Eh, entonces, eso afecta mucho. Sí, frente a eso se, se tomaron decisiones que quizás, bueno, esto que te decía hoy de la escuela, ¿no? Por ejemplo, en el momento nos parecía lo más correcto o no, después empezó a haber dificultades. No sé, países como Bolivia volvieron a las clases presenciales recién en 2022. Eh, es muy sintomático. Descubrimos, por ejemplo, que la escuela estructuraba la vida de las familias y cuando la sociedad se encuentra con eso, también se encuentra con que los maestros no tenían las herramientas, con algo que ya se sabía, ¿no? Pero la pandemia lo puso sobre el tapete. Después la crisis económica se llevó puesto toda reflexión positiva que se pudiera hacer sobre estas cosas, pero para nuestros países mostró las limitaciones del Estado para poder alcanzar a toda la ciudadanía de manera equilibrada e igualitaria. Eso me parece que fue como lo más importante. Y regionalmente hablando, ¿es Ecuador la nueva Colombia? ¿Cuánto afecta al sistema político y a las democracias de nuestra región lo que ha sucedido últimamente en el país vecino? Mira, estamos todos mirando Ecuador con muchísima preocupación.
con muchísima preocupación. La espiral de violencia de los últimos meses eh, es, eh, es muy preocupante, muy preocupante. Un país que no tiene herramientas económicas para solucionar sus desequilibrios, no las tiene justamente por la dolarización, eh, pero, y que, de nuevo, ¿sí? Las limitaciones del Estado para controlar el territorio son muy importantes, muy importantes. No sé si es la nueva Colombia, sí sé que es un factor desestabilizante a nivel regional y que todos los países están mirando atentamente qué es lo que sucede, los que comparten frontera más, eh, pero, pero es muy difícil decir qué es lo que va a suceder en los próximos meses en Ecuador, ¿no? Muy, muy complicado, muy complicado. Con también un país con reclamos, y eso también pasa en Colombia, también pasa en Guatemala, ¿sí? Y también nos pasa a nosotros, con reclamos de las juventudes respecto de las herramientas de la democracia para solucionar los problemas cotidianos de las personas no están mostrando ser las más efectivas y juventudes que están reclamando eh, una democracia que atienda a sus intereses. Yo siempre digo lo mismo, nuestras juventudes están teniendo reclamos muy de siglo XX. Nosotros vamos hacia las juventudes con temas de siglo XXI que para las juventudes aparte ya están garantizados, o sea, su estilo de vida es siglo XXI, no tenemos que dárselo nosotros, pero sus reclamos son muy del siglo XX. Casa, trabajo, y educación. Y ahí las democracias están, y los estados, eh, especialmente de nuestra región, están encontrando limitaciones muy fuertes para poder dar respuestas a eso. Bien. Lara, para ir cerrando, ayer justamente estaba pensando el cierre, digo, bueno, voy a buscar frases de algunos expresidentes para contextualizar y para pensar el futuro de nuestro país. Y me quedé con dos, que encontré una que es muy contemporánea y que está relacionada con la reciente crisis del 2001 de Eduardo Duhalde, que dijo, estamos condenados al éxito. Y me fui un poco más atrás y encontré una de Arturo Frondizi, que me llamó mucho la atención y que está en la antítesis de esa frase. Frondizi decía, bueno, en Argentina está todo mal hecho, pero está tan bien hecho que es indestructible. Bueno, ¿con cuál te quedás? Eh, Mira, creo que las dos expresan nuestra, nuestra estructura e idiosincrasia política. Coincido con Frondizi en que, en términos académicos, te diría que nuestro diseño institucional es subóptimo, ¿no? Es como, podría ser mejor, pero cualquier cosa que toques es como una casa de naipes que, viste, le hiciste medio así mal. Entonces, podría ser más linda, sí, pero si moves una carta se cae todo. Entonces, nuestro diseño institucional ha sido pensado de una manera donde podríamos todos estar mejor, pero eso requiere deshacer muchos acuerdos y arreglos históricos, esto que decía Frondizi. Y en ese contexto, la sociedad argentina ha ido desarrollándose. Entonces, somos el país del 100% de inflación, pero también somos el país que puso satélites en el espacio, ¿sí? Y somos el país que tiene representantes culturales íconos en el mundo, representantes deportivos íconos en el mundo. Somos el país del CONICET, ¿sí? Por más que se lo bombardee todo el tiempo, tenemos una estructura científica que es admirable y que hace lo imposible con una inversión bajísima, con investigadores que
que ponen su propia ganancia, su propia vida y no sé, desarrollan vacunas y somos el país de las startups, más allá de lo que uno pueda pensar de los Galperín de este mundo, startups que son ejemplos a nivel global y a la vez el 100% de inflación y a la vez el 40% de pobreza. Creo que coincido con ambos, coincido con ambos. Sí creo, y esto ya más a nivel personal, que estamos en un momento de la historia donde esta estructura que pareciera ser esto, ¿no? Que lo que decía Frondizi, que, sí, que no es la más óptima, pero no se la puede cambiar, que generó esta resiliencia argentina. Bueno, hay una generación que me parece que mira para atrás y nos ve a nosotros, ¿sí? Ve a sus abuelos y dice, che, está todo bien con la resiliencia, pero queremos una vida más tranquila. No quiero ser resiliente. Quiero ser feliz, no quiero ser resiliente. A eso hay que mirarlo. A eso hay que mirarlo y a eso hay que contenerlo y ya es como sociedad, te diría. Tenemos una responsabilidad porque se nos puede ir todos de las manos muy rápido y no darnos cuenta de qué pasó. Si la política, y ahí casi te diría un llamamiento, si la política sigue discutiendo eh, cosas que al ciudadano de a pie, al que resilientemente sale todos los días a laburar, o al científico que resilientemente todos los días va a su laboratorio, o al productor que resilientemente todos los días va a su emprendimiento, no le modifican su vida diaria. Bueno, la paso quizás sea lo más pacífico que hayamos visto. Y no quiero ser tremendista, pero digo, eh, tenemos, al contrario, quiero ser muy optimista, tenemos una sociedad que todavía su enojo, y especialmente después del 2001, te lo clava en una urna, no sale a tirar piedras. Bueno, hagamos de eso algo positivo como politólogos, como sociólogos, como economistas, como productores, y empecemos a pensar que la Argentina que viene necesita reformas estructurales que van a requerir consensos. Creo que de cara a octubre todas las fuerzas políticas van o están viendo eso y van a transitar ese camino. Lara, te quiero agradecer muchísimo el tiempo, gracias nuevamente por la aceptación, ha sido un privilegio charlar contigo, debatir cuestiones políticas y bueno, pensar el futuro de nuestra Argentina. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a vos, un placer.